Bienvenidas, bienvenidos a todos. Como decían, yo soy Lucrecia, soy Product Manager en Globant y les voy a estar contando un poco acerca del ciclo de vida del producto, pero ahondando, haciendo un repaso general sobre algunos conceptos de lo que es Product Management. La idea no es ahondar demasiado en conceptos muy técnicos, sino hacer un repaso general para que sirva de disparador para quienes estén interesados en investigar más o en meterse en este mundo de producto. Así que yo voy a compartir mi pantalla. Les voy a ir contando un poquito. Bueno. La idea, bueno, les decía, Lucrecia Fernández, estoy en Globant hace 11 años, soy Product Manager, hice mi pasaje por otros roles también, programadora, Business Analyst, y ya hace 4 años que soy Product Manager. Lo que quiero empezar, con lo que quiero empezar ahora es introducir el concepto de producto, pero desde como lo conocemos en tecnología o en el mundo del product management, ¿sí? De la gestión de productos. Acá les dejo una definición como muy genérica y me gustaría hacer hincapié en algunos conceptos que están acá marcados, ¿no? Un producto es un artículo o servicio, y ahora vamos a ver qué diferencia hay, que crea un valor específico para un grupo de personas, que en este caso los referimos como clientes o usuarios, y para la organización que lo desarrolla y proporciona. Parece sencillo, pero hay varios puntos en los cuales podemos hacer como como decimos, un doble clic, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un producto, por lo general nosotros pensamos en una cosa, ¿no? En un mate, un termo, una computadora, un auto, ¿sí? Pero en realidad hay muchas otras cosas o entes que se pueden convertir en productos, como por ejemplo algo que es virtual, una app, ¿sí? O por ejemplo un template para una campaña de marketing o un diseño que alguien pueda adquirir, ¿sí? Y a veces un producto tiene los dos componentes, algo físico y algo virtual, digámosle, algún dispositivo que viene con su app para manejarlo, algún producto que tiene su manual de usuario virtual o su experiencia dentro de la virtualidad. Todo esto es un producto, pero también pueden ser un servicio. ¿Por qué? Porque consideramos que hay experiencias que se pueden productizar. Un curso, un viaje, eh, son cosas que no son cosas físicas, pero que también se pueden tratar como un producto. Cuando hablamos de valor específico, hablamos de resolver un problema u ofrecer un beneficio para nuestros clientes y usuarios y para la organización, ¿sí? Un producto tiene que tener un propósito, una razón de ser. Cuando hablamos de clientes y usuarios, también nos referimos al mercado. Y cuando hablamos de mercado, no siempre hablamos de toda la variedad de usuarios que hay en el mundo. Siempre hay como una audiencia específica para un producto, target market, a la cual la organización está apuntando a resolver un problema u ofrecer un beneficio, ¿sí? No siempre los productos están orientados a cualquier tipo de usuario. Hay productos muy de nicho, muy específicos para médicos, para abogados, para jóvenes, para gente que no tiene tarjeta de crédito. Y hay otros que son como más genéricos. Y la diferencia siempre va a estar en la audiencia o el tamaño de ese mercado. Siempre hay una organización detrás de un producto y por lo general la razón por la que hacer un producto tiene que ver con un rédito económico o un retorno de la inversión.
no necesariamente tiene que ser a través de la venta de ese producto. A veces el producto es un canal de comunicación o un canal de adquisición de clientes para otros productos, pero siempre está esto del retorno de la inversión, porque las organizaciones hacen una inversión para generar ese producto con la expectativa de tener un retorno. Ese retorno puede ser de distintas maneras, puede ser a través de adquisición de nuevos clientes, puede ser a través de la venta directa de ese producto, pero siempre hay como un retorno. Lo más importante del product management a veces es balancear entre este rédito económico, la inversión que está haciendo la organización y el problema que necesita resolver el mercado, ¿no? Ahí es donde está. Si nosotros encontramos un mercado que tiene una necesidad y le ofrecemos un producto, claramente la inversión va a obtener un retorno, ¿sí? Esto es como para explicar algunos conceptos que voy a ir usando a lo largo de esta presentación. Eh, en, eh, En lo que es tecnología, a veces también hablamos de proyectos. Las empresas encaran proyectos y no siempre está clara cuál es la diferencia entre un proyecto y un producto, ¿sí? El producto es lo que se obtiene a través de un proyecto. Un proyecto tiene más que ver con el tiempo, ¿sí? En el que se desarrolla un esfuerzo para obtener un producto o para mejorar un producto. Si acá pongo algunos conceptos a modo de comparación entre lo que es un proyecto y un producto. Por lo general se considera que para llevar adelante o obtener un producto se involucran muchos proyectos, ¿sí? Puede ser un proyecto inicial de discovery para obtener, identificar a la audiencia, obtener la misión, la visión de ese producto. Luego ese proyecto se puede convertir en un proyecto de construcción, ¿sí? Que después puede convertirse en un proyecto de mantenimiento. Por lo general los proyectos tienen esa sensación de principio y fin, en tanto que el producto, como vamos a ver después, tiene otra sensación, más de evolución, ¿sí? Si bien a veces también se considera que tienen un principio y un fin, no lo tienen como tan definido por el tiempo, sino más bien por los resultados, ¿sí? Voy a pasar a la próxima, que es quizás el inicio de lo que consideramos un producto. Todo producto, como les decía, nace de una idea. En realidad, esa idea a veces está relacionada a detectar una necesidad o que hay en un mercado, en una audiencia, o tratar de resolver un problema, ¿sí? Entonces, en principio tenemos ideas. A veces esas ideas hay que darles forma, hay que ponerlas en un contexto y ahí es donde empezamos a pensar en, bueno, la visión del producto, la misión del producto, a quiénes les vamos a estar hablando. Hablamos de personas, ¿sí? Hacemos estereotipos de personas a las cuales querríamos apuntar con ese producto. Y ahí es donde están los análisis de mercado, análisis de competencia. Se trata de, antes de iniciar a construir, delimitar cuál es el scope o el alcance de este producto en todos los aspectos, tanto en el aspecto tecnológico, para decir, bueno, vamos a hacer esto o esto más grande, como también a quiénes van a estar apuntando con ese producto. Una vez que tenemos estas ideas, pasamos a la construcción. Cuando empezamos a construir un producto, no necesariamente la primera versión es la versión que ve nuestro mercado. A veces esa primera construcción no desemboca en un producto propiamente dicho, sino en un prototipo o una prueba de concepto o algo un poco más elaborado que le llamamos MVP. Es un producto mínimo viable, que es la versión mínima para comprobar que la idea o la hipótesis que teníamos se comprueba, ¿no? Para ver qué recepción tiene nuestro producto en el mercado.
También puede ser simplemente un prototipo que se le presenta a una audiencia de muestra. Se busca un grupo acotado de personas y se les muestra el prototipo para ver cuál es su reacción, ¿sí? Entonces, esta construcción no necesariamente involucra de lleno meterse en un proyecto de desarrollo de software. Hablamos acá siempre de productos digitales, ¿no? Pero no siempre involucra meterse en un proyecto a gran escala, sino a veces es simplemente hacer una prueba de concepto y probarla, ¿sí? Y acá es donde viene algo bastante importante y que es como el, el alimento, el combustible de todos los procesos iterativos de gestión de producto, que es medir, ¿sí? Cuando nosotros medimos la performance del producto en base a indicadores, entendemos eh, eh, cómo está reaccionando el mercado a este producto, o la audiencia de muestra, o un mercado mucho más grande, ¿sí? Por lo general se definen en la etapa inicial, se definen los indicadores, cuáles son en base a ese objetivo que nosotros queremos cumplir con esta idea, cómo nosotros comprobaríamos que se está cumpliendo efectivamente. Y ahí empezamos a medir. En base a esas mediciones, tenemos nuestros datos y estos datos luego nos alimentan iterativamente el proceso de ideas. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en que nuestra idea es una aplicación para llevar la lista del supermercado, ¿sí? Construimos esa primera idea, la probamos en un mercado acotado, a veces se le dice Friends and Family, en un mercado conocido. Medimos esa recepción, cuántos usuarios les gusta, a cuántos usuarios no les gusta, cuáles son sus impresiones, y con esos datos podemos aprender y retroalimentar el producto con mejoras o simplemente decidir que ese producto está listo para salir a un mercado mayor, ¿sí? Este proceso es como antes de que nosotros vemos un producto en el mercado y como consumidores accedemos a un producto, capaz que este ciclo se repitió varias veces, ¿sí? Por eso es que es importante que sea incremental, porque em, y que también cuanto antes se pueda obtener un producto para probar en el mercado, más rápido se va a hacer esa retroalimentación. Por eso siempre decimos que hay que salir rápido a probar para entender cómo reacciona el mercado ante nuestra idea y nuestra solución a un problema. Tenemos nuestro producto listo, dijimos nuestra audiencia target están contentos, y acá es donde empieza lo que llamamos el ciclo de vida del producto. Cuando nosotros ya tenemos un producto listo para salir a nuestro mercado, empieza su evolución. Y ya no es un tema de evolucionar solo técnicamente, de hacer el producto más grande, más sofisticado, más lindo, con más funcionalidades, sino es cómo vive ese producto en sus interacciones con el exterior, con el mercado, con los usuarios, ¿sí? Entonces, este es un proceso que es bastante impredecible. Nosotros podemos tener un escenario acotado, pero después cuando el producto sale al mercado, ya nace, ¿no? Sale a la vida e interactúa con su contexto, ¿sí? Entonces, por lo general es una línea de tiempo en el cual se va midiendo en función de ese valor o retorno de inversión que hablamos al principio. Entonces, identificamos 4 etapas, ¿sí? En algunas bibliografías dicen que son 6, porque consideran que toda la etapa inicial de desarrollo es una etapa del ciclo de vida del producto, y después consideran que hay alguna otra etapa intermedia, pero lo más estándar son estas 4 etapas. Donde
primero tenemos una introducción, ¿sí? Ahí tenemos nuestra estrategia de producto puesta en marcha, tenemos nuestra primera versión lista para salir a nuestro mercado, ¿sí? De vuelta, capaz que es en la primera iteración del ciclo que vimos antes, o capaz que pasaron muchas iteraciones hasta poder tener un producto listo para salir, ¿sí? Ahí es donde vemos que claramente el retorno de inversión va a ser casi mínimo, porque el producto es nuevo, el producto se está tratando de introducir en un mercado, capaz que empezando a competir con productos similares y se tiene que diferenciar. Acá es donde entran mucho las campañas de marketing y las publicidades, porque necesitamos hacer conocer el producto y que los usuarios o nuestros potenciales consumidores empiecen a identificar la marca, identificar el producto y tengan ganas de probarlo, ¿sí? La segunda etapa es el crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros ya establecimos esa marca, ese producto, y empezamos a tener consumo, empezamos a tener usuarios, lo empiezan, suponiendo nuestro ejemplo de la lista de supermercado, vemos que hay gente que lo empieza a bajar, gente que empieza a reportar algún problema, gente que empieza a sugerir mejoras, ¿sí? Entonces, aquí es donde el producto hace su rápido crecimiento, ¿sí? Por lo general, esto, si se hizo una campaña de marketing, es bastante como abrupto el crecimiento y es donde empezamos a tener nuestros early adopters, esos usuarios que empiezan a consumir algo nuevo porque les llama la atención y quieren probarlo. En esta etapa también, como el producto empieza a hacerse conocido, empiezan a aparecer competidores o se empieza a posicionar en el mundo o sea, junto a otros competidores del mercado, ¿sí? Entonces, también lo que puede pasar es que competidores empiezan como a hacer acciones para tratar de retener mercado que se está yendo a nuestro producto, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos un producto maduro, donde tenemos usuarios que lo eligen una y otra vez, que, eh, que lo consumen incluso hasta lo recomiendan, y ya el producto se estableció en el mercado, es donde hablamos de la madurez del producto, donde la marca es conocida, el producto es conocido, incluso es como que ya en algunos casos empieza a dominar el mercado como la única opción, ¿sí? Y acá es donde empieza de vuelta el proceso iterativo del circulito para poder evolucionarlo y estabilizarlo, no para nunca, ¿no? Entonces, eh, acá es donde nosotros podemos encontrar una meseta en cuanto a lo que es adquisición de usuarios y retorno de inversión, y tenemos que empezar a sostener esa meseta, ¿no? Con nuevas funcionalidades, con renovación de la marca quizás, aunque eso viene más adelante, pero a veces es tratar de seguir reteniendo a ese mercado, a esos usuarios, para que no lo dejen de usar, ¿sí? A todos nos ha pasado que empezamos a usar un producto, ese producto está bárbaro y no evoluciona más y eventualmente aparece uno mejor. Entonces acá es donde todo el esfuerzo tiene que estar en sostener a esos usuarios leales, ¿sí? Esto puede ser una meseta larga, muy larga, porque si se trabaja bien ese producto puede sostenerse en el mercado, pero también puede pasar que empiece a haber un declive, ¿sí? Cuando hay un declive, eh, es cuando el producto empieza a perder mercado, empieza como a haber muchos más competidores, empieza a ser mucho más difícil ganar nuevos consumidores, y acá es donde aparece una decisión que tiene que ver también con la organización que está desarrollando este producto, y es empezar como a tratar de sostenerlo y mejorarlo, o lo que puede pasar es un nuevo ciclo de otro producto donde aparece un reemplazo, ¿sí? Entonces, si bien este ciclo en realidad no es iterativo, sí lo que puede pasar es que en algún momento se solapen ciclos de dos productos que en realidad son como el mismo, pero
renovado, ¿no? Hace unos slides les hablaba de las métricas. Todas estas etapas también son etapas en las cuales miramos aspectos distintos, ¿sí? Aspectos, métricas diferentes. No voy a ahondar mucho en lo que son las métricas o el detalle de las métricas que estoy diciendo acá porque no tenemos mucho tiempo, pero les quería dejar algunas que son como las más comunes o son de las más comunes de cada uno de estos eh, momentos del ciclo de vida. Por ejemplo, en la introducción nosotros lo que queremos es efectivamente ver que hay un retorno de la inversión, que empieza a haber un retorno de la inversión. Y cuando hablamos de conversión es el porcentaje de los usuarios que efectivamente o compran o terminan un flujo o se convierten en consumidores, ¿sí? En el crecimiento, ¿sí? Acá, por ejemplo, uno de los productos que traje en esta etapa de introducción es Waymo, que es una empresa que era antes Google y es de autos autónomos, ¿sí? que no tienen conductor. Es un producto nuevo que recién está empezando, pero que está empezando a conocerse, ¿sí? En el crecimiento podemos ver podemos empezar a seguir midiendo cuántos usuarios nuevos hay, cuántas sesiones, si es un producto digital, usuarios que retornan, tenemos que seguir viendo el porcentaje de conversión, ¿sí? Como ejemplo de un producto en crecimiento podemos pensar en Twitch, que hizo un boom en los últimos meses y hoy todo el mundo sabe lo que es Twitch, o casi todos. Pero también lo que se está empezando a ver en esta etapa es que empezaron a aparecer lentamente algunos competidores de Twitch. Entonces, el rápido crecimiento de Twitch beneficia al producto en sí, pero también, como lo pone en el foco, genera competidores. En lo que es madurez, cuando tenemos un producto maduro, vemos el Net Promoter Score, que es una métrica de satisfacción de nuestros usuarios. Seguimos viendo conversión, seguimos viendo usuarios y sesiones. Ya es como que lo que queremos acá es que se sostengan los números beneficiosos que fuimos obteniendo. Producto maduro, Amazon. Amazon está totalmente instalado. También podemos pensar en productos como Instagram, que están muy instalados dentro de lo que son su nicho, ¿no? O sea, hoy todo el mundo o la mayoría de las personas saben lo que es Amazon al menos y lo que es Instagram. Cuando pensamos en declive, empezamos también a pensar en que ya no hay un retorno de inversión, declina la conversión y declina también la satisfacción de los usuarios. A veces esto no tiene que ver con el producto en sí, sino tiene que ver con un contexto. Por ejemplo, Kodak, bueno, durante años y años y años fueron la marca elegida para lo que era fotografía analógica, rollos de fotos. Y claramente nadie dudaba de su producto, de su marca, de su presencia, hasta que empezó a ver, empezaron a mejorar muchísimo las cámaras digitales, pero más que a mejorar, a bajar mucho el precio. Entonces, Kodak está hoy en una etapa de declive, tratando de reinventarse, tratando de moverse al mundo digital, sosteniendo usuarios que son más de nicho, más los usuarios más como especialistas que siguen sacando fotos con rollo, pero claramente ya no tienen esa presencia que tenían hace unos años, ¿sí? Como ven, hay un montón de otros ejemplos que podríamos pensar en cada uno de estos estadios. Los productos van apareciendo y se van moviendo porque justamente se consideran vivos, ¿sí?
¿Y qué es lo que indica su salud? Las métricas, ¿sí? Y entender el mercado. El producto no está aislado, el producto convive con un contexto, con competidores, con un mercado, con una situación, ¿sí? Antes de la pandemia, solo los que trabajábamos remotamente conocíamos lo que era Zoom. Con la pandemia, ahora Zoom sabe todo el mundo qué es Zoom. ¿Por qué? Porque se introdujo en un mercado nuevo por un contexto que era beneficioso para Zoom, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los productos están vivos y viven en un contexto. Eh, Así que la verdad es que esto es como una rápida introducción a lo que es el ciclo de vida del producto. Se puede estar muchísimo tiempo en cada uno de estos puntos, en lo que son las métricas, que es un tema interesantísimo, en lo que es eh, incluso cada una de las métricas tiene sus particularidades, en todo lo que es la parte de ideación. Cuando hablamos de ideas, ideación, discovery de ideas, eso es fascinante también. Pero quería traerles una introducción porque si bien hay mucho de tecnología en todo esto, también hay cosas que se manejan en el mercado y que está bueno que alguien que le interesa meterse en el mundo del product management, más allá de la tecnología, pueda conocer. Así que de mi lado, muchísimas gracias. Acá están mis datos y no duden en contactarme si lo necesitan.